Es difícil tratar la reglamentación sin ponerlo a la par de la ley 27617 y también junto con la resolución que fue publicada ayer, la 5008, con lo cual vamos a tratar de armar algo de esta reforma que no voy a entrar en detalles sobre las particularidades que tiene, pero realmente es un rompecabezas, realmente es una cosa que no tiene sentido en la historia de la tributación para personas humanas. Realmente han armado una ensalada que va a ser difícil de tratar de trabajar correctamente con todo este sistema para liquidar sobre todo el tema de sueldos. Vamos a ir tratando tema por tema. El primero es relativo a la exención por productividad y fallo de caja, donde la ley dice está exento el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de bono por productividad, fallo de caja o conceptos de similar naturaleza, hasta un monto de 67.000 pesos y pico por año fiscal y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma de 300.000 pesos mensuales inclusive. Ambos montos que estoy acá poniendo son los vigentes para el periodo 2021, para el año calendario 2021, y para los posteriores se actualiza anualmente por el RIPTE. ¿Qué dice la reglamentación? Que comprende aquellos montos del salario percibidos por los trabajadores en relación de dependencia que cumplan las siguientes condiciones. A. Los rubros remuneratorios creados por convenciones colectivas o contrato individual y condicionados al cumplimiento de pautas o metas objetivas de incremento de la producción. La cláusula respectiva deberá contener una clara explicación de dichas pautas, incluyendo metas y criterios de comparación con periodos anteriores para la determinación del incremento que no podrá ser el resultante de la extensión de la jornada laboral. No se consideran comprendidas las sumas habitualmente percibidas y calculadas con base en una pauta distinta de la sola puesta a disposición de la fuerza de trabajo, como las vinculadas al destajo, a la cantidad de horas terminadas, a viajes realizados o kilómetros recorridos que no reúnan las condiciones precedentemente previstas. Bueno, puede haber una motivación, digamos, un bono de productividad vinculado a la cantidad de horas terminadas, pero bueno, habrá que ver si eso realmente cumple o no cumple el objetivo de la ley. Y después, relativo a los fallos de caja, dice que son aquellas sumas fijadas en compensación del riesgo de reposición por faltantes de dinero o demás valores abonado a cajeros, repartidores de efectivo o a cualquier otra persona que tenga como función la de cobrar y o pagar dinero o demás valores. Falta definir conceptos de similar naturaleza. Acá vamos a hablar varias veces de remuneración bruta y lo tenemos definido más adelante y lo vamos a tratar. Otro tema es la exención de suplementos al personal militar, donde el artículo 57, al que remite la ley, trae hasta 4 suplementos, que ustedes acá los tienen enunciados. El cuarto dice, el Poder Ejecutivo podrá crear, además, otros suplementos particulares en razón de las exigencias a que se vea sometido el personal como consecuencia de la evolución técnica de los medios que equipan a las Fuerzas Armadas por otros conceptos. ¿Qué dice la reglamentación? O sea, ¿qué dice el Poder Ejecutivo de esta facultad? Que se consideran comprendidos los suplementos en el inciso cuarto en la medida en que estos hubieran sido establecidos con anterioridad al 21.4 del 21. O sea, el Poder Ejecutivo limita al Poder Ejecutivo. Medio insólito esto realmente, porque si el Poder Ejecutivo saca un decreto, modifica este decreto y estamos todos en la misma, con lo cual no le veo una razón práctica de haber limitado este artículo cuarto a los establecidos con anterioridad al 21.4 del 21.
Se incorpora también la exención del sueldo anual complementario, del aguinaldo, para los sujetos cuya remuneración y haber bruto no supere la suma de 150.000 pesos mensuales. Entiéndese como remuneración, bueno, el haber bruto, acepta, y estos 150.000 se actualizan anualmente. No se ha previsto un tratamiento especial para los aguinaldos superiores a 150.000 y hasta 173.000. Después vamos a ir viendo que los sueldos hasta 150.000 quedan exentos y los de 150 a 173.000 tienen una consideración especial. No sucede lo mismo con los aguinaldos. El aguinaldo que supera los 150.000 está grabado. Ahora, para determinar la exención del SAC no tenemos que estar mirando cuánto es el SAC del año calendario. El SAC puede ser superior a 150.000 en la medida que corresponda a sueldos que en promedio no superen ese monto. Por ejemplo, el aguinaldo se paga sobre la mayor remuneración del semestre, de cada semestre, con lo cual podríamos tener meses que el sueldo exceda el promedio y por lo tanto el aguinaldo va a superar en el año los 150.000 pesos, igual queda exento en la medida que el promedio de los sueldos del año no supere ese monto. Y acá una particularidad que lo vamos a ver en la mayoría de estos montos, que no se ha contemplado un incremento del 22% para los radicados en la zona patagónica. O sea que esta exención para el aguinaldo de 150.000 pesos no se incrementa los sueldos promedios para la región patagónica, cosa que no está en línea con la filosofía del incremento de las deducciones. Se incorpora también la deducción por conviviente, equiparándolo al cónyuge, y de acuerdo a la ley será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Y el reglamento dice que se acreditará a través de la constancia o acta de inscripción en el registro pertinente, jurisdicción local. O sea, estas inscripciones no se hacen en el registro civil, sino en los registros especiales que tiene cada jurisdicción. Y dice la reglamentación, el cómputo de dicha deducción se hará efectivo desde el mes en que se emita la respectiva constancia o acta, y la FIP podrá establecer otras modalidades de acreditación. Acá vemos otra vez un exceso reglamentario. ¿Por qué? Porque vemos que la ley no exige una inscripción en una jurisdicción local y la delegación que hace la reglamentación en la FIP debiera ser inmediata. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial en su artículo 512 dice que la unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Eso quiere decir que la convivencia, por ejemplo, tienen el mismo domicilio, comparten la tarjeta de crédito, tienen dos hijos de esa unión convivencial. No hace falta un registro, es obvio que se puede acreditar por cualquier otro medio de prueba, pero la reglamentación lo hace solo cuando está hecha la inscripción. Obviamente el que quiera deducir, obviamente tiene que hacer la inscripción para evitar una discusión estéril. Y el otro tema es, el cómputo de dicha deducción será efectivo desde el mes en que se emita la respectiva constancia o acta. Ahora, si en el acta dice que reconocen las partes que la convivencia tiene 5 años de antigüedad, que tienen 3 hijos, etcétera, me parece que el cómputo debe ser por todo el año y no desde la constancia. La deducción por hijo o hijastro incapacitado para el trabajo
se duplican los montos, la deducción ya estaba, pero se duplican los montos y se, y se mantiene la deducción sin límite de edad. Acá yo veo un problema práctico, porque dice incapacitado para el trabajo. O sea, la discapacidad está definida por la ley 22431 y se considera toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada físico o mental que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Ahora, ¿cómo hacemos para certificar que está incapacitado para el trabajo? Porque si nos atenemos, por ejemplo, al ejemplo de Hopkins, que tenía una parálisis realmente significativa, donde su comunicación era a través de la computadora, sí, pero podía trabajar y ganar dinero. Yo creo que la deducción debiera ser por hijo o hijastro incapacitado, punto. Y lo del trabajo se define, ¿por qué? Porque si trabaja supera el mínimo no imponible y por lo tanto deja de ser carga de familia. Entonces la limitación estaría en función de los ingresos y no de la certificación de la incapacidad para el trabajo. Me parece que esto requiere una modificación. Bueno, hemos visto que hay una cantidad de remuneraciones brutas, los 150.000, los 173.000, los 300.000. Para todos estos casos, dice la reglamentación, entiéndase por remuneración bruta a la suma de todos los importes que se perciban mensualmente. Fíjense acá, lo puse en negrita, en dinero o en especie, cualquiera sea su denominación, tengan o no carácter remuneratorio a los fines de la determinación de los aportes y contribuciones jubilatorios o regímenes provinciales o municipales análogos y estén grabados, no grabados o exentos por el impuesto. Y el único concepto que no deberá considerarse es el aguinaldo. Ahora, el aguinaldo no es mensual, se paga por semestre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, que son sumas que se perciben mensualmente? La verdad que acá hay una contradicción en la redacción y yo creo que debiera interpretarse que es la remuneración bruta que se cobra mensualmente, pero no que se perciban mensualmente. Ahora, hay temas que podríamos considerar que es una remuneración bruta, por ejemplo, un bono anual, los útiles escolares al comienzo del ciclo escolar, digamos siempre con la interpretación de que el mensualmente sobra. Ahora, hay otros conceptos que no forman parte de la remuneración, sino que son un reintegro de gastos que hasta determinadas sumas no están grabadas. Por lo tanto, me parece insensato que los gastos de movilidad que no se computan como remuneraciones ni para el impuesto a las ganancias, ni para los aportes y contribuciones de la seguridad social, tengan que sumarse a los efectos de computar la remuneración bruta. En mi opinión, no correspondería. Lo que sí agrega la reglamentación que a los efectos de los topes de 300.000 o de 150.000 del artículo 26 solo resultará de aplicación en la medida en que el promedio de la remuneración bruta mensual respectiva del periodo fiscal anual no supere los montos establecidos en tales incisos. Inclusive para el sueldo anual complementario se tiene en cuenta este promedio. Esto teníamos cierta preocupación cuando había salido la ley, por cuanto al excederse de 150.000 en algún mes, entonces podía quedar la exención de estos sueldos totalmente al margen. Pero no, se computa el promedio.
Vamos ahora a la deducción especial para sueldos y jubilaciones de hasta 150.000 pesos brutos, ¿no? ¿Y qué dice la ley? Que es una deducción especial para que la ganancia neta de ese sueldo quede en cero. O sea, partimos del sueldo neto grabado, o sea, el bruto tiene que ser menos de 150.000, pero partimos a los efectos de la deducción especial del sueldo neto. Le restamos el mínimo imponible, las cargas de familia, la deducción adicional. Dentro del neto grabado ya sacamos las remuneraciones que no están grabadas y la diferencia para llegar a cero constituye la deducción especial. O sea, la conclusión es impuesto cero para estos sueldos. Y en lo que respecta al incremento de esta deducción, deberá computarse en cada periodo mensual en la que la remuneración y haber bruto mensual no exceda el importe de 150.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Enero, por debajo de 150.000, exento. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, exento porque está 150.000. Supongamos que en julio el promedio excede de 150.000. ¿Qué pasa? ¿Tengo que ajustar todo el año? No, no, ajusto a partir de julio. O sea que las declaraciones de la liquidación de impuestos a las ganancias ya deja de ser de periodo anual para pasar a ser de periodo mensual. Todo lo que quedó por debajo de 150.000 quedó exento y la gravabilidad parte recién a partir del mes en que se supera el promedio de 150.000 pesos brutos. Vemos que acá la progresividad de la escala se hace añicos, ¿no? Porque empezamos grabando desde cero cuando hubo un montón de ingresos antes de superarse el promedio. Y la resolución 5008 amplía esta deducción a los meses que el importe bruto sea inferior a 150.000 pesos, aunque el promedio sea mayor a ese monto. O sea, en el ejemplo que yo daba recién, donde de enero a junio se estuvo con un promedio igual o inferior a 150.000, se excede en el mes de julio, entonces en el mes de julio se paga, solo por el mes de julio. En agosto la remuneración es inferior a 150.000, aunque el promedio está por encima, ese mes también está exento. Bueno, es lo que dice la reglamentación. Después tenemos los sueldos entre 150.000 y 173.000, o sea, la ley acá está previendo de que hay una deducción especial que, o sea, no es la exención ni es la escala plena, es un término medio donde la ley faculta al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo delega en la reglamentación para establecer esta deducción. Y deberá computarse en cada periodo mensual en que el importe de la remuneración bruta mensual esté comprendida en el tramo. O sea, cada mes se considera la deducción proporcional y solo se deja de computar en los meses que se excede el tope de 173.000 promedio. O sea, que a medida que varía el sueldo, varía la deducción. Y esto puede estar, digamos, por diferentes retribuciones del convenio colectivo, por bonos, etcétera, donde tenemos una variación mensual y esto implica un cambio de la deducción mensual. La FIP ha establecido en el anexo cuarto de esta resolución 5008 cómo es el ajuste de este sueldo y en el anexo que publica vemos todos los tramos que arrancan en 150.100 y con tramos de 100 pesos llega a los 173.000 pesos, con lo cual realmente va a ser complicado la liquidación, sobre todo cuando tenemos que aplicar todo este sistema
a partir de enero y hacer una liquidación mensual que puede ir siendo totalmente distinta en cada mes. Cuando hablamos de los topes, tanto para aguinaldo como para la exención de 150.000, como para este tramo, la zona sur, o sea, la región patagónica, no se incrementan estos salarios, se incrementan las deducciones, pero no los salarios, con lo cual no es lo mismo. También tenemos una deducción especial que era de 6 veces para determinadas jubilaciones y pensiones. Estas 6 veces se suben a 8. Esto son 8 haberes mínimos garantizados. A valores actuales estamos hablando de un poco más de 2 millones, a lo cual hay que agregarle el ajuste de los mínimos garantizados que se van a hacer en septiembre y diciembre de este año. Y bueno, estimemos que estará en el orden de los 2.200.000, con lo cual si lo comparamos con el mínimo y el adicional de 972.000 pesos, vemos que esta deducción es bastante más grande. ¿Quiénes la pueden usar esta deducción de 2 millones y pico? Aquellos jubilados o pensionados cuando no tengan otros ingresos que superen el mínimo no imponible o cuando estén obligados a tributar bienes personales, salvo que esta tributación se origine en la única vivienda. También se cambian los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, donde dice no se consideran rentas los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonadas por el empleador en los importes que fija el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad de que se trate, o de no estar estipulado por convenio, los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o constancia que a tales fines provea este empleado, el que no podrá superar los 67.000 y pico anuales. Y respecto de las actividades de transporte de larga distancia, la deducción no podrá superar el mínimo no imponible. La verdad, esto no ha sido reglamentado. La ley agrega, con relación al texto anterior, a lo que dispongan las convenciones colectivas de trabajo, para determinadas actividades, como son los viajantes, hay montos fijados por resolución por la FIP, pero para los montos que haya que aplicar estos topes realmente parecen muy exiguos, como una cantidad importante de los topes fijos que han quedado en la ley. También tenemos los gastos de guardería, herramientas educativas y cursos de capacitación, donde la ley dice que no se encuentran alcanzados por el impuesto el reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y o jardín materno-infantil que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones. También no se encuentran alcanzados la provisión de herramientas educativas para los hijos del trabajador y el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización hasta el límite de 67.000 pesos, que es el 40% del mínimo no imponible. ¿Qué dice la reglamentación sobre estos temas? Dice, la provisión de herramientas educativas se refiere a la provisión de útiles escolares y guardapolvo para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del periodo escolar o conceptos de idéntica naturaleza incorporados en otros regímenes laborales. Yo creo que herramientas educativas debiera ser bastante más abarcativo, en especial donde cada vez se impone más por la pandemia y por otras razones la educación por medios tecnológicos, con lo cual dentro de estas herramientas tenemos que incorporar las computadoras, los notebooks y por qué no el teléfono celular inteligente. Con relación a los cursos o seminarios de capacitación o especialización, dice la reglamentación deberán versar sobre materias incluidas en los planes de enseñanza oficial referido a todos los niveles y grados hasta el nivel secundario, inclusive
y cuyo desarrollo responda a tales planes, con el límite de 67.000 pesos. Resulta aplicable únicamente respecto a aquellos hijos o hijastros menores de 18 años o incapacitados para el trabajo del trabajador. Las dos cosas que pinté en colorado me parece que son excesos reglamentarios que no tienen una justificación técnica, porque la ley habla de cursos o seminarios de capacitación, cursos. Ahora, si la carga de familia está haciendo, no sé, un curso de inglés, por ejemplo, que no está dentro del colegio ni con planes educativos, o está haciendo un curso de electricidad o un curso de mecánica para poder trabajar, pareciera que esto no está limitado en la ley, sino es una limitación que pone la reglamentación. Además, lo de secundario, ¿por qué no incentivar el estudio terciario? ¿Y por qué limitarlo a menores de 18 años? Me parece que esto debiera ser un poco más generoso o un poco más abarcativo. Con relación a los gastos de guardería y o jardín materno-infantil, que la ley lo limita a 3 años de edad, no se condice con la ley de contrato de trabajo, que considera el beneficio social a los efectos de los aportes jubilatorios hasta los 6 años. Esto me parece más razonable, pero bueno, la ley lo limita a 3 y eso hay que modificarlo por ley. Observamos que en todos estos supuestos la exclusión opera siempre que revistan para el trabajador la condición de cargas de familia. Y esto es una limitación que no la pone la ley. ¿Por qué? Porque la carga de familia la puede deducir cualquiera de los dos cónyuges. Supongamos que uno de ellos lo deduce como carga de familia, pero el otro es el que cobra las herramientas educativas. Entonces, quedan grabados porque no lo puede deducir como carga de familia porque lo está deduciendo el otro cónyuge. La verdad, no surge ni de la ley ni de la lógica que inspiró la reglamentación. ¿Qué pasa con todo el impuesto retenido sobre sueldos y lo que se ha retenido en exceso a partir de la vigencia de la ley 27617? Para mí la ley rige del 21 de abril y tiene efectos a partir del 1/1 del 21, con lo cual en abril no habría que haber retenido. Estamos hablando de los sueldos inferiores a 150.000. ¿Qué dice el decreto? Que la suma en exceso que pudiera resultar de comparar el importe efectivamente retenido hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto con el que hubiera correspondido retener, considerando las modificaciones a que se alude en el párrafo precedente, se restituirá de acuerdo con las modalidades y plazos que establezca la FIP. Yo digo, bueno, hay casos donde obviamente son difíciles de determinar, pero establecer en cuotas, como lo estableció la resolución, en 5 cuotas que van de julio a noviembre sin actualización, es una forma de cuidar la recaudación, pero no cuidar al contribuyente. ¿Cuáles son los temas destacables de esta resolución 5008? En general es una adecuación a la nueva normativa de la resolución anterior. Deberá generarse una liquidación adicional a los efectos de determinar las diferencias por las nuevas normas y reintegrarlos en 5 cuotas, como decía recién, de julio a noviembre. Y si esto le genera al empleador un saldo a favor, lo puede compensar con otras obligaciones de las compensaciones admitidas por la FIP. También se eleva el monto a 2.500.000 para las declaraciones juradas informativas, estableciendo como vencimiento el 31 de julio. Estas declaraciones informativas corresponden al año pasado, al periodo fiscal 2020.
Y otra cosa destacable es que el empleador debe guardar la documentación de respaldo de 4 cosas: cursos o seminarios de capacitación o especialización. Esto es razonable porque seguramente lo paga directamente el empleador, o si es reintegro de gastos, entonces siempre tiene que guardar la documentación. Lo mismo los gastos de guardería y o jardín materno infantil, las herramientas educativas y los cursos o seminarios para los hijos. Ahora, este sistema plantea una cantidad de conflictos en las retenciones sobre sueldos y jubilaciones muy significativo. Por ejemplo, los sueldos a considerar para la aplicación de las deducciones no se incrementan en el 22% para la zona patagónica, ya lo dijimos antes. Sí se mantienen las deducciones aumentadas en el 22%, o sea, mío no imponible, carga de familia, deducción especial. En los sueldos hasta 150.000 no se justifica considerar carga de familia y gasto, porque en definitiva quedan exentos y siempre es una diferencia que va a esta deducción especial creada por esta ley. Ahora, siendo la liquidación mensual y en caso de superarse ese monto promedio de ingreso bruto, convendrá tener las deducciones cargadas a los efectos de no tener las implicancias que eso podría originar. La verdad que será difícil desarrollar un software para la liquidación de sueldos con deducciones mensuales no acumulables anualmente. Por ejemplo, sueldos hasta junio con un promedio inferior a 150.000 brutos, todo sin materia imponible. Sueldo promedio incluyendo julio superior a ese monto, solo grabado en ese mes o en los meses posteriores si sigue siendo en exceso de los 150.000. Si, por ejemplo, tenemos un sueldo bruto de 150.000 pesos de todo el año, queda no grabado. Pero si cobra el plus vacacional, se excede el promedio y le queda una parte grabada, y además le queda grabado el sueldo anual complementario. Para el área patagónica, si el sueldo bruto es un 22% mayor a los del resto del país, para las remuneraciones mayores a 173.000, el monto imponible es muy superior. Acá les puse 4 ejemplos, la verdad bastante complicado, computando sueldos de 150.000 para un soltero, para un casado con 2 hijos, donde vemos que cambia la deducción especial y todo llega a 0. ¿Qué pasa si ponemos un poquito más? En vez de 150.000, 150.100. Entonces vemos que el neto grabado me puede originar un impuesto superior a los 100 de diferencia, pero si es casado con hijos da 0. Todas cosas totalmente arbitrarias. Bueno, les dejo los ejemplos para que ustedes los analicen y además les comento que como estos ejemplos han sido elaborados en un Excel, que no lo podemos poner en el PowerPoint, acá están pegados como imagen, en la página nuestra del estudio lo vamos a subir ese Excel para que ustedes puedan ver todas las fórmulas que aplicamos y revisar esos ejemplos. Así que bueno, eso es todo, gracias por aguantarme. Bueno, pregunta Claudia Rodríguez. En caso de jubilado con haber menor a 150.000, pero a quien no le aplica el beneficio de la deducción especial de 8 haberes por ser monotributista, ¿también le corresponde la exhibición de la retención? Sí, en realidad no es una exención, sino que el cómputo de la deducción especial que aplica para salarios y jubilaciones lleva a que ese jubilado tenga la remuneración inferior a 150.000 no grabada con el impuesto a las ganancias. Después pregunta Leonel Cañones, ¿existe la posibilidad de deducir los gastos que el empleado paga en concepto de jardín maternal del hijo? ¿Debe informarse en el CIRADIC o solo
ganancias considera a este jardín materno-infantil como beneficios sociales pagados por el empleador en beneficio de los empleados que se consideran no gravados. O sea, si forman parte de la remuneración bruta, queda no gravado, a pesar de que a los efectos de los 150, 173.000, etcétera, sí son remuneración. Pero en el momento de calcular si está grabado o no, esa parte no está grabado. O sea, concretamente el empleado no tiene un gasto deducible si se hace cargo del pago de los conceptos de jardín materno infantil. Pregunta Abril Natalia Caferata Sánchez si los gastos de cursos y capacitación era un beneficio al empleado no sujeto a ganancia, ahora se limita al 40% del mínimo no imponible. Son no computables cualquiera sea el monto. El tope del 40% a que alude este artículo 111, que es de 67.000 y pico, se aplica solo al pago que realiza el empleador por cursos o seminarios de capacitación o especialización, pero de los hijos del empleado, no a los cursos del empleado. Oscar Amaya pregunta si el plus vacacional queda comprendido dentro del concepto de remuneraciones mensuales. Sin duda, sí, eso es remuneración. Nora Espósito pregunta si la jubilación menor a 150.000 con otras rentas grabadas con el impuesto a las ganancias, si siguen exentas o se debe hacer una asignación específica del mínimo no imponible, etc. La remuneración sí queda exenta. Lo que no se ha previsto en la reglamentación ni en la ley, cómo se asigna el mínimo no imponible y las deducciones por carga de familia. Si primero se imputan contra la jubilación o se imputan contra las restantes rentas. Seguramente la FIP va a interpretar que se imputan primero con la jubilación y si queda algún remanente recién se aplica contra las demás rentas, con lo cual digamos que va a aplicar el criterio más favorable. Y acá tengo una autopregunta, porque creo que es un tema fundamental que no lo traté. ¿Qué pasa cuando hay más de un sueldo o cuando el sueldo se junta con la jubilación o la jubilación con la pensión? A los efectos de todos los límites, ya sea para el aguinaldo de 150.000, para las remuneraciones con la deducción especial, no fue tratado ni por la ley ni por la reglamentación. Es de los tantos problemas que se producen por esta desaguisada forma de legislar. En mi opinión, cuando se trata de varios sueldos o varias remuneraciones que encuadran dentro de sueldos y jubilaciones, deben sumarse los dos sueldos o el sueldo de la jubilación o la jubilación más la pensión a los efectos de computar todas las deducciones de las que hemos estado hablando en el desarrollo de esta charla. Bueno, eso es todo. Gracias.